¿No le pasa a usted que a veces se siente mal porque no toma buenas decisiones? ¿No le pasa a usted que a veces se siente frustrado porque no ha tenido la suficiente sabiduría como para tomar una buena decisión, escoger una buena cosa, anticiparse a los acontecimientos? ¿O no se ha sentido mal porque cuando da un consejo, ese consejo no ha sido bueno? ¿No se da cuenta de que es limitado en cuanto a la sabiduría? No sabemos todo, no somos tan sabios. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque somos seres creados y caídos. Por lo tanto, no tenemos toda la sabiduría que necesitamos. Pero nuestro Dios, el Dios que adoramos, es un Dios sabio. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy, día martes. Estamos comenzando el devocional de hoy para estudiar sobre otra característica, otra excelencia de nuestro Dios, del Dios que adoramos. Adoramos y servimos a un Dios sabio. De eso es lo que vamos a hablar esta mañana de día martes, ya en los últimos días de este año 2025. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el Salmo 104, verso 24 al 26. Dice así: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él». Otro salmo, Salmo 136, verso 5. «Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia». Proverbios capítulo 3, versos 19 y 20. «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos». Estamos hablando esta mañana de la sabiduría divina. Dios, nuestro Dios, es un Dios sabio. El fundamento de la religión verdadera, y me refiero a la religión en el sentido de una relación correcta con Dios, es tener una idea correcta de nuestro Dios. No solamente decir yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Si usted le pregunta a mucha gente va a decir sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero la cosa cambia cuando usted le pregunta, ¿y cómo es su Dios? ¿Cómo es el Dios que usted adora? La cosa cambia, porque ahí tenemos que ser específicos y decir cómo es el Dios que adoramos. Debemos tener la idea correcta sobre Dios. El hombre en su estado natural, no regenerado, no tiene pensamientos correctos acerca de Dios. No es que no tenga pensamientos de Dios, no es que no tenga una idea de Dios. El tema es que sus ideas y sus pensamientos son ideas y pensamientos incorrectos. Él tiene pensamientos de Dios generados de un corazón caído. En su estado caído, el hombre tiene ideas equivocadas de Dios. Salmo 10, verso 4 dice: «El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios». No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Solo por la palabra de Dios el hombre puede tener una idea correcta respecto de Dios. Es desde la fuente bíblica que el hombre puede extraer verdades acerca de Dios. El verdadero concepto, la verdadera idea, el verdadero pensamiento respecto de Dios no proviene del aire, no proviene de la sociedad, no proviene de la cultura, no proviene del folclore, no proviene de nuestro corazón caído. La correcta idea, la correcta percepción de Dios proviene de la palabra inspirada. La misma palabra de Dios nos dice que Dios es sabio. La Biblia nos dice que el Dios que adoramos es sabio. El Dios que está sentado en el trono debe ser sabio. De otra manera, Dios no podría ser Dios. Este es uno de los elementos esenciales
del teísmo de nuestro Dios. Si Dios no es sabio, entonces no podemos estar seguros de nada. Dios tiene que ser sabio. El Dios que adoramos necesita ser sabio. El concepto bíblico de Dios reclama y demanda un Dios sabio. ¿Qué es la sabiduría? Hay personas que dicen, esta persona es muy sabia. Sí, este profesor es sabio. Este pastor es sabio. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sabiduría? Sabiduría es la capacidad de saber todo el fin desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa, y con esto en la mano, encaminar todo a la concreción de los fines más perfectos por los medios más perfectos. Entonces, esta definición de sabiduría incluye primero la idea de conocimiento. ¿Sabiduría es conocimiento? Claro que sí. Sabiduría es conocimiento. Lo que yo tengo en mi mente, el acervo de conocimientos que yo tengo, lo que yo manejo, lo que yo ya sé, en lo que yo podría decir soy medianamente experto en esto, es conocimiento. Entonces, ¿sabiduría es conocimiento? Sí, es conocimiento, pero no se queda solo en el conocimiento. La sabiduría no solo incluye conocimiento, sino que es más que eso. Sabiduría es tener conocimiento y usarlo, dirigirlo. Es tener ese conocimiento y usarlo de la mejor manera. Dios no solo sabe todo, sino que lo usa de la mejor manera para los fines más perfectos. Entonces, hermanos, tenemos que sabiduría no es solo conocimiento. La sabiduría no es solo una recopilación de antecedentes. La sabiduría no es solamente un acervo de conocimientos técnicos que uno tenga sobre cualquier materia, sino también sabiduría es cómo usar eso en una situación específica. Cómo usar eso de la manera más correcta. Sabiduría entonces no se queda solo en el conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento. Y cuando hablamos de sabiduría, ¿cierto? Estamos hablando de Dios también. Alguien como Dios, por ejemplo, es necesariamente un Dios sabio. En su perfección se incluye la sabiduría. Y aquí tenemos algunos puntos entonces. La sabiduría de Dios es una perfección de su ser. Sabiduría es una perfección en el ser divino. Dios no puede poseer un conocimiento parcial o incompleto. Dios no puede ser imprudente o necio. Alguien así no puede ser el Dios verdadero. Dios es llamado 3 veces en el Nuevo Testamento como el único y sabio Dios. Romanos 16:27, 1 Timoteo 1:17, Judas 1:25. El único y sabio Dios. La sabiduría es una característica esencial y fundamental del ser divino. Si Dios no fuera sabio o si Dios no poseyera una gran sabiduría, pero no toda la sabiduría, si Dios poseyera una gran cantidad de sabiduría, pero no toda la sabiduría, entonces Dios no podría ser Dios. Dios, para ser Dios, necesita ser todo sabiduría. Dios no solo sabe todo con anticipación, sino que sabe cuál es la mejor manera, cuál es el mejor fin para cada uno y el mejor camino para llegar allá. Dios no solamente conoce todo instantáneamente, sino que Él sabe cuál es el mejor fin para cada individuo y cómo es el mejor camino para llegar allá. Nosotros tenemos la idea de que estamos aquí, queremos llegar allá y pensamos siempre en una línea recta, porque queremos llegar allá. Pero Dios sabe que para llegar allá, Él va a llevar hacia acá, hacia arriba, hacia abajo, nos va a mantener en un estado pasivo tal vez, y finalmente de unas cuantas vueltas llegamos allá, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, cuándo es mejor y cómo es la mejor manera para llegar allá. Ahora, quiero decirle algo a modo personal.
a mí me sorprende, a mí realmente me sorprende cuando he tenido la oportunidad de estar en un lugar donde hay multitud de personas. Creo que el momento en que he estado más rodeado de personas, creo que el momento en que fui parte de un auditorio multitudinario fue cuando visitó Chile el ya fallecido predicador televangelista Jimmy Swaggart en el año 1980 y algo, 1987 creo que fue, cuando él vino al Estadio Nacional en Santiago. Ese estadio tenía una capacidad para 60.000 personas. El estadio estaba lleno. 60.000 almas, 60.000 personas para escuchar un mensaje. Él tenía mucho arrastre en la televisión. Él era muy conocido y mucha gente quería estar ahí. Bueno, pero yo me ponía a pensar que Dios conoce cada pensamiento, así simultáneamente, de todas las personas que están ahí. Y no solamente eso, Él conoce su pasado, su presente y su futuro. Él conoce cada palabra que cada uno de ellos ha dicho en cada momento de su vida. Él conoce cada pensamiento que ha salido de su mente. De las 60.000 personas, eso me volvía loco. Eso es un conocimiento que solamente posee Dios. Ese es el nivel de conocimiento de Dios. Nadie le ha enseñado nada a Dios. Nadie le ha dicho nada a Dios. Dios no ha sido el alumno de nadie. Él es el maestro. Nuestro Dios es todo sabiduría. Número 2, la sabiduría de Dios es manifestada en la creación. Claro que sí. Salmo 104, verso 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hiciste todo con sabiduría. La creación es una clara manifestación del conocimiento y la sabiduría de Dios. Toda la creación es hecha con sabiduría. La creación es un gran despliegue de sabiduría, por donde vemos, a donde apreciamos, hacia donde dirigen nuestros ojos. Vemos el diseño divino en lo creado. Donde hay diseño, hay un diseñador. Donde hay creación, hay un creador y un propósito. Las entrañas de la tierra están llenas de petróleo, oro, plata, cobre, todo sabiamente distribuido. Donde nosotros veamos en el universo, en el macro universo o en el micro universo, vemos la grandeza de nuestro Dios. Fue un tremendo descubrimiento para la ciencia, el descubrimiento del ADN humano. Fue una revolución, hermanos, increíble. Eso es el microuniverso. Pero ¿qué pasa con el macrouniverso? El 4 de julio del año 2012, una gran noticia acaparó la atención mundial. Por fin la sociedad científica, por fin el mundo científico anunció con un 99.99% de certeza que se había dado por fin con el esquivo bosón de Higgs. El bosón de Higgs, para que usted sepa, yo tampoco soy un experto, yo solamente leí la noticia y estoy compartiendo con ustedes lo que descubrí. Por fin en ese día se había dado con el esquivo bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Bueno, es la partícula que faltaba para confirmar la teoría del modelo estándar de la física subatómica. Yo sé que eso no significa nada para usted como no significa nada para mí, pero esa es la definición. El modelo estándar es por ahora la mejor explicación de cómo funciona el universo. El descubrimiento se logró en un gran laboratorio construido en la frontera de Suiza y Francia. Ese laboratorio recibió el nombre del Gran Colisionador de Partículas. A lo mejor usted se acuerda haberlo oído en algún momento en las noticias o en los informes científicos, el Gran Colisionador de Partículas, construido en la frontera de Suiza y Francia. En ese lugar
se lograba replicar de alguna manera el fenómeno de la gran explosión, que para el mundo científico esa gran explosión es el origen del universo, también conocido como el Big Bang, la gran explosión. Y desde ahí, después de una gran colisión, aparecería, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como el universo. Y si eso se repitiera, ¿cierto?, si eso se pudiera replicar por medio de ese colisionador de partículas, eso daría inicio y la aparición del esquivo bosón de Higgs. O como algunos lo llaman, lo llegaron a llamar la partícula de Dios. Ahora, ¿por qué es esquivo el bosón de Higgs? Bueno, lo difícil para encontrar esta partícula es que su vida es corta. La verdad es muy corta, es cortísima. Para que usted sepa, el bosón de Higgs solo es posible ser observado en un yoctosegundo. Ahora usted me dirá, ¿qué es un yoctosegundo? ¿Había oído usted esa palabra, yoctosegundo? ¿Qué es un yoctosegundo? El bosón de Higgs es esquivo, ¿cierto? Porque solamente aparece una vez en un yoctosegundo. ¿Qué es un yoctosegundo? Un yoctosegundo es, escuche esto, es la billonésima parte de la billonésima parte de un segundo. Y usted piensa que un segundo es corto. Cuando decimos, espérame un segundo, y usted dice, bueno, este es el segundo más largo que yo he visto. Porque normalmente cuando alguien dice, papá, espérame un segundo, se transforman en minutos largos. Pero un segundo es corto. Ahora, si pudiéramos partir ese segundo en una billonésima parte y cada parte de esa billonésima parte la partimos en una billonésima y tomamos uno solo, eso es un yoctosegundo. Es decir, este segundo lo partimos en una billonésimas partes y tomamos uno, y esta billonésima parte de ese segundo lo partimos otra vez en una billonésima parte. Y si tomamos uno, eso es un yoctosegundo. Por eso es tan complicado apreciar el bosón de Higgs. Sin esto era imposible dar alguna luz de lo que la comunidad científica buscaba para dar explicación a la creación del universo en esta gran explosión. Ahora, la noticia tuvo al principio una gran celebración, pero luego de esa gran exultación se fue apagando lentamente porque al parecer, en vez de dar soluciones al descubrimiento, creó todavía más grandes interrogantes. El problema radicaba en que este modelo estándar necesitaba 20 variantes. O sea, no solamente era el bosón de Higgs, sino otras 20 variantes que debían estar perfectamente calibradas, ¿cierto? No solamente era el bosón de Higgs, sino otras 20 variantes que tenían que coincidir unas con otras en una cifra sideral, que era una cifra seguida de 32 decimales. Es decir, todas estas variantes tenían que coincidir cada una en una cantidad precisa, que era era una cifra seguida de 32 decimales. Si se introducen valores diferentes en el resultado no dará el fin esperado. El resultado de este descubrimiento revela solo el gran grado de sincronización que necesitaba el universo para mantenerse como está. Así que no solamente era el bosón de Higgs, sino otras 20 variantes, y que todas tenían que coincidir en cifras precisas. No solamente era el bosón de Higgs, era hidrógeno, era carbono, era temperatura, era distancia, era velocidad, era etcétera, cada una con distintas cifras, y todas tenían que coincidir en una cifra precisa para
para reproducir el universo y mantenerlo como está. Lo que quiero decir en palabras sencillas es que ese grado de sincronización no puede ser el resultado de una antojadiza explosión. El bosón de Higgs quiso demostrar que esas 20 variantes tenían que coincidir una con otra y ser dependientes una de las otras para que así el universo llegara a ser lo que es. Si una de ellas, solamente una de ellas fallaba en un grado, en un número, en una cantidad, esto no se podría haber creado. Entonces, hermanos, la sabiduría divina que permitió que cada uno de estos elementos en su grado y en su cantidad precisa diera como consecuencia la creación del universo, solamente revela que hay una mente prodigiosa que creó todo con gran sabiduría, preciso, y no solamente lo creó, sino que lo mantiene. Eso, hermanos, es sabiduría divina. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Si aún no se ha suscrito al canal, por favor suscríbase. Señale la campanita para que usted reciba las notificaciones cuando estemos subiendo un video nuevo. Mañana nos volvemos a ver en el último día de este año, en donde tendremos el fin de este mensaje, hablando de la sabiduría divina, y también el fin de esta serie, hablando del Dios que adoramos. Nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día.